Tengan ustedes un buen día. Aquí estamos nuevamente para desarrollar con ustedes la clase número 3 de la unidad número 1 de biología. Bueno, comenzaremos con las características físicas y químicas de la materia. Definiremos qué es la materia. Bueno, algunos textos nos dicen que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio que pueden percibir nuestros sentidos. En realidad, la materia se puede presentar en varias formas. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver algunas de las formas que se presenta la materia. Por ejemplo, se puede presentar en forma de sólido, líquido, sólido, líquido o gaseoso. Y tenemos otro estado que puede ser el plasmático. Pero si hablamos de los sólidos, vamos a ver que las moléculas que forman este compuesto están fuertemente unidas, de manera que hay poco espacio entre ellas y los movimientos son muy limitados. Y también otra característica que podemos definir es que tienen una forma definida. Sin embargo, si vemos los líquidos, va a haber mayor espacio intermoleculares entre las moléculas y van a ocupar, si ocupan un recipiente, van a adoptar la forma de este recipiente, o sea que no tienen forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y en este caso estamos viendo los gases, observen los espacios intermoleculares son aún mayores. Estas moléculas, sus movimientos son amplios e incluso si destapamos este frasco, estas pueden salir y ocupar todo el espacio del medio que los circundante, pero tampoco tienen forma definida. Es decir, en estos tres estados generalmente podemos observar la materia. Tenemos un cuarto estado que últimamente ha sido muy utilizado en la tecnología, el plasma. Y muchos de los cuerpos celestes, como es el Sol y los planetas, tienen aún estado plasmático, Pero la partícula más pequeña de la materia es el átomo. Se puede definir como son partículas básicas de los elementos también. O sea, un elemento está formado por varias partículas iguales, o sea, átomos. Y constan de varias partículas subatómicas. Aquí vamos a ver que cada átomo, por ejemplo, en el caso que vemos acá, este es un átomo, la representación de un átomo, tiene varias partículas. Aquí, en esta parte central, que llamamos núcleo, va a tener neutrones y va a tener protones. Y en la envoltura, que se encuentra alrededor del núcleo, vamos a tener electrones. Es decir, que la masa de este átomo va a estar concentrada acá, en esta parte central, llamada núcleo, y que está formada por protones y neutrones. Protones y neutrones. Y tenemos en la envoltura, que es esta parte que ustedes ven acá, los electrones que se encuentran realizando movimientos elípticos llamados orbitales a diferentes distancias del núcleo. Y esto es lo que llamamos niveles de energía, porque cada átomo tiene diferentes niveles de energía. Algunas de ellas, estamos hablando aquí de las partículas, son protones, neutrones y electrones. Volvemos a repetir que los protones
y los neutrones están acá en el núcleo, y que los electrones son mucho más pequeños y están en la envoltura del átomo realizando movimientos elípticos a diferentes distancias del núcleo. Aquí tenemos un cuadro resumen de las propiedades de los átomos. Por ejemplo, el protón, que se encuentra en el núcleo, tiene carga positiva. Es decir, estamos hablando de cargas eléctricas. Tiene carga eléctrica positiva. Y tiene una masa, o sea, la masa es la cantidad de materia, de 1 UMA, que quiere decir unidad masa atómica. Y está ubicación en el núcleo. Los neutrones tienen carga neutra, es decir, que no sobresale una carga positiva o una negativa, porque las cargas están equilibradas. Cuando una partícula tiene iguales cargas positivas y negativas, se dice que su carga es neutra. Y tiene una masa de 1 UMA, o sea, unidad masa atómica. Y también se encuentra en el núcleo. También tenemos los electrones, que son partículas más pequeñas, que están en la envoltura, ¿verdad?, alrededor del núcleo, y estos tienen carga negativa. Y la masa, en este caso, es despreciable, o sea, es tan pequeña que no llega a la unidad. Por eso se dice que es despreciable. Y la ubicación se encuentra dando vueltas o sus movimientos alrededor del núcleo. Aquí tenemos los electrones, ¿ven? En su movimiento elíptico. Aquí hay otro electrón con carga negativa, ¿verdad?, dando su movimiento. Y aquí en la parte del núcleo tenemos los protones y los neutrones. Bueno, continuamos hablando del átomo. Nosotros podemos decir que cada átomo tiene un número atómico, una masa atómica. ¿Pero qué es el número atómico y la masa atómica? Bueno, el número atómico es cada átomo contiene un número fijo de protones. Es decir, que lo podemos definir como la cantidad de protones que tiene un átomo. Aquí tenemos un cuadrito donde encontramos el hidrógeno. Este es un ejemplo, ¿verdad? Este es el hidrógeno. Muchos cuadritos como este aparecen en la tabla periódica, donde es la tabla donde están todos los elementos químicos. Y en una esquina de este cuadrante vamos a ver el número 1. Quiere decir que este átomo de hidrógeno va a tener un número atómico igual a 1. Es decir, que va a tener un protón. Porque fíjense que dijimos acá que es el número fijo de protones que tiene cada átomo. Eso quiere decir que el hidrógeno va a tener un protón, que es este que está acá, y ahí lo representamos en la tabla periódica. Su nombre es hidrógeno, y aquí tenemos la masa, su masa. Bueno, ahora vamos a definir qué es la masa. ¿Y por qué hablamos acá de masa? Bueno, dice que la masa es la suma de los protones, y neutrones, y se expresa en unidades de masa atómica, o sea, unidad masa atómica. Es decir, que si yo sumo, vamos a regresar a la diapositiva anterior, donde tenemos el dibujo acá. Si yo sumo los protones y los neutrones que están en el núcleo, voy a tener la masa. Quiere decir que la masa es la suma de los protones y de los neutrones. Y se explica, puesto que observamos acá que la mayor concentración de la masa, o sea, de la cantidad de materia que hay en este átomo, está concentrada acá en el núcleo. Entonces la masa es la suma de los protones y neutrones. Continuamos con nuestras diapositivas.
Aquí tenemos otra característica que tienen algunos átomos, que son los isótopos. Bueno, a veces se nos salen un poquito las reglas, ¿verdad? Aquí tenemos que es masa y decimos que es la cantidad de protones y neutrones y tenemos acá el número atómico. Pero cuando hablamos de isótopos, nos referimos a que hay elementos que pueden cambiar su número de masa. O sea que la masa puede cambiar. El número de átomos, o sea, el número atómico no cambia. Cada elemento es fijo, tiene su número atómico. Y esto no puede cambiar. Pero lo que puede cambiar es la masa atómica. ¿Por qué puede cambiar la masa atómica? Bueno, puede cambiar porque puede tener un número variable de neutrones. Al tener un número variable de neutrones, entonces la masa va a variar. Y estos elementos que tienen diferente masa, se puede decir que son isótopos. ¿Qué son isótopos? Son átomos con diferente número de neutrones y por lo tanto diferente masa. Volvemos otra vez a nuestra figura anterior para observar que aquí hay igual número de protones y neutrones. Los protones son fijos, se tienen que mantener porque es lo que nos indica a qué elemento pertenece. Pero los neutrones, digamos que son estos de color amarillo, estos son los que pueden variar. Si varía la cantidad de neutrones, que puede ser que disminuya o puede ser que aumente, entonces varía el número de masa. Y esos, por ejemplo, tenemos el carbono 12, el carbono 13. El número del carbono es 12, el número atómico es fijo. Y se supone que si tiene 12 protones, tiene 12 electrones. Pero si cambia el número de electrones, de neutrones, podremos decir que el carbono puede decirse que tiene, hay un carbono 13 o un carbono 14. Es decir, que puede cambiar el número de masa. Bueno, los electrones participan en cambios químicos. Decimos que las reacciones químicas es una cualidad propia de los electrones. Son los electrones los que van a decidir las reacciones químicas, porque son los electrones los que se mueven alrededor de los orbitales, o sea, del núcleo, y son los que pueden desplazarse hacia otro orbital o hacia otro átomo por sus movimientos. Entonces, es responsabilidad de los electrones cualquier reacción química. Por eso decimos aquí que en todo átomo las cargas positivas igualan a las cargas negativas. Siempre decimos que los átomos tienen iguales cargas positivas que cargas negativas. Bueno, ¿quiénes son los que tenían cargas negativas en la envoltura del núcleo? No eran los electrones. Entonces los electrones tienen carga negativa y esas tienen que ser iguales a las cargas de los protones que tienen carga positiva. Entonces todo átomo tiene igual carga positiva que negativa si es neutro. En todo átomo las cargas positivas igualan a las cargas negativas. Ahora vemos que el número de electrones puede cambiar durante una reacción química. Bueno, habíamos dicho que el número de protones es fijo. No así el número de neutrones, ¿verdad? Puede cambiar. Pero también puede cambiar el número de electrones. Cuando un electrón se pierde en un átomo o se gana, entonces la cantidad de cargas positivas y negativas también van a cargar. Recuerden que dijimos que los electrones tienen carga negativa. Si se desplaza o se sale del átomo una carga negativa, entonces nuestro átomo va a quedar cargado positivamente. Ahora, por el contrario,
si este átomo atrae otro electrón de otro átomo, entonces se carga negativamente porque va a tener mayores cargas negativas y de esta manera va a haber mayor carga negativa que positiva. Por eso decimos aquí que el número de electrones puede cambiar durante una reacción química. Los electrones ocupan orbitales. ¿Qué son los orbitales? Bueno, los orbitales son movimientos que realizan los electrones alrededor del núcleo, pero ellos lo hacen a diferentes distancias, de manera que hay unos que giran más cerca del núcleo y otros que giran más lejos. Pero cada orbital va a generar cierta energía y esto recibe el nombre de niveles de energía. Es decir, que los electrones circulan en orbitales a diferentes distancias llamadas niveles de energía. La energía de un electrón depende del orbital que ocupa. Los electrones llenan los orbitales de menor energía antes de ocupar los de mayor energía. Es decir, que aquellos orbitales que están más cerca del núcleo se llenan primero con los electrones antes que empiecen a llenarse los que están más alejados del núcleo. Por eso decimos que los electrones llenan, o sea, ocupan los orbitales de menor energía antes de ocupar los de mayor energía. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de mayor energía, el que se encuentra más alejado del núcleo, hay una regla que se llama regla de octeto, que quiere decir que en ese nivel tiene que haber 8 electrones en ese nivel de energía para que el átomo esté estable. Si le falta alguno o le sobra alguno, entonces está la tendencia de cederlo o ganarlo, de manera de sentirse estable igual que los gases nobles. Los gases nobles son gases, o sea, elementos que tienen 8 electrones en su último nivel y por lo tanto decimos que son estables, según la regla del octeto. Observemos acá algunas otras características. Podría decirse que un átomo está estable cuando tiene 2 electrones en su último nivel y 8 en su último nivel. El primer nivel, el que está más cerca del núcleo, no puede tener más de 2 electrones. O sea que el primer nivel es ocupado por 2 electrones. Y el último, para que esté estable, para que, igual que los gases nobles, debe tener 8 electrones en el último nivel de energía. Pero habíamos dicho que cada nivel solo puede tener 2. ¿Cómo puede entonces tener 8 electrones en su último nivel? Entonces tiene que haber 4 niveles para que cada par de electrón esté girando a una distancia y esta distancia sea el último nivel de energía. Un átomo se ioniza cuando gana o pierde electrones para lograr su estabilidad. Acuérdense que dijimos que la estabilidad va a depender de que tenga 8 electrones en su último nivel, convirtiéndose en catión o en anión. Lo que nos quiere decir esta parte es que si el átomo, para sentirse estable, pierde un electrón, se va a ionizar y se va a convertir en catión. Pero si por el contrario, para lograr su estabilidad, gana un electrón, entonces se va a convertir en anión. Los átomos se ionizan. Si pierden, se forma catión.
si gana, se forma anión. Pero, ¿será que puede perder o puede ganar electrones un átomo? Claro que sí. Y esta es la base de las reacciones químicas. Bueno, vamos a ver qué es una molécula y qué es un compuesto. Bueno, moléculas son sustancias que están formadas por dos átomos o más, dos o más átomos. Una molécula de dióxido de carbono, por ejemplo, está formada por carbono y por oxígeno. O una molécula diatómica de oxígeno solamente está formada por dos átomos de oxígeno. Entonces forman una molécula. Pero estas, si se combinan con átomos diferentes, o sea, por ejemplo, en el caso del agua, el oxígeno y el hidrógeno, que se combinan, entonces van a formar un compuesto. Los compuestos están formados por átomos, los átomos de diferentes elementos que pueden combinarse para formar compuestos o sustancias químicas. Y las propiedades de un compuesto químico pueden ser diferentes de las que corresponden a los elementos que la constituyen. Veamos un ejemplo. El hidrógeno tiene propiedades específicas y el oxígeno también, pero son diferentes. Pero si combinamos el hidrógeno con el oxígeno, vamos a formar agua. Y entonces el agua va a tener propiedades diferentes de las que tenían el oxígeno y el hidrógeno separados. Entonces, por eso es que dice que las propiedades de un compuesto nos referimos a la unión del oxígeno y el hidrógeno, puede ser diferente de las que corresponden a los elementos. De los elementos en este caso era el oxígeno y el hidrógeno que la constituyen. Vamos a hablar un poquito de los enlaces químicos. Los enlaces son fuerzas que pueden atraer a diferentes moléculas o también a diferentes átomos. Y existen los enlaces débiles y los enlaces fuertes. Dentro de los débiles, que son muy importantes para la biología, porque todas las reacciones químicas que tienen que ver con los seres vivos tienen estos tipos de enlaces, tenemos el enlace iónico, que se produce entre iones positivos e iones negativos. ¿Pero qué es un ion? Habíamos hablado de cuando un átomo pierde o gana electrones, ioniza. Pero este puede ser captado por otro átomo o puede ser cedido por otro átomo. En ese momento se está produciendo una fuerza de atracción entre estos dos átomos que se llama enlace iónico. Entonces, en este tipo de enlace participan iones positivos e iones negativos que se pierden o se ganan. Después tenemos este tipo de enlace que es de puente de hidrógeno, es un enlace débil, ¿ven? Pero este tipo de enlace es el que se produce, por ejemplo, cuando se unen varias moléculas de agua. Y se produce entre átomos de hidrógeno que participan en un enlace covalente polar y otro átomo que participa en otro enlace covalente polar. Vamos a ver una diapositiva que tenemos aquí adelante para que ustedes puedan ver acá, ¿ven? Esta es una molécula de agua, esta es una molécula de agua y esta es una molécula de agua. Para formar una gota de agua, ¿cuántas moléculas de agua tenemos que unir? Un montón. Y aquí tenemos una representación de cómo se produce este tipo de enlace de puente de hidrógeno. Aquí tenemos de color verde cómo se simboliza el puente de hidrógeno, ¿ven? Y el oxígeno lo estamos representando de color rojo y el hidrógeno de color azul. Entonces aquí tenemos en una molécula de agua oxígeno e hidrógeno, unidas a otra molécula de agua, pero fíjense que en este caso nos está uniendo hidrógeno con hidrógeno.
sino que se une hidrógeno con electrones de la otra molécula de agua. O sea, el hidrógeno con los electrones que no es del hidrógeno, o sea, del carbono, perdón, del oxígeno, con electrones del oxígeno. Aquí igual, electrones del oxígeno con un electrón del hidrógeno. Electrones de oxígeno con un electrón de hidrógeno. Electrón de hidrógeno con electrón de hidrógeno, y así sucesivamente. Este tipo de enlace se llama enlace de puentes de hidrógeno. Y es un enlace débil porque se forma rápidamente, pero así como se forma, se puede volver a deshacer. Bueno, disculpen que pasé las pantallas un poco rápido y regresamos otra vez a nuestra pantalla que teníamos. También tenemos enlaces fuertes. Un enlace fuerte es enlace covalente. Casi todos los compuestos que ocurren en los seres vivos, donde participan reacciones químicas, la mayoría de este tipo de enlace que une moléculas y átomos son enlaces fuertes y fundamentalmente de enlaces covalentes, polar y no polar. Aquí en los enlaces covalentes hay una diferencia con los enlaces débiles. Y es que en este caso los electrones no se ceden ni se ganan, sino que se comparten. Entonces se produce al compartir pares de electrones. Si se comparten por pares iguales, el enlace es no polar. Y si se comparten de forma desigual, el enlace es covalente polar. ¿A qué nos referimos con enlaces si se comparten de forma desigual o de forma igual? Es porque casi todos los elementos tienen fuerzas de atracción, pero no son de la misma naturaleza. Algunos tienen mayores fuerzas que otras. Entonces, cuando hablamos de que el oxígeno va a atraer, por ejemplo, en la molécula de agua, ¿verdad? Que el oxígeno va a atraer 2 electrones de hidrógeno para formar una molécula de agua, ahí queremos decir que el oxígeno va a tener mayor fuerza que la del hidrógeno, ya que atrae un electrón de cada uno de los hidrógenos para formar la molécula de agua. En ese caso, si son desiguales, se produce un enlace covalente polar. Ahora, si las fuerzas son iguales, como dice este caso, que son iguales entre los electrones, entonces el tipo de enlace es covalente no polar. En el caso de que hablamos de la forma desigual, vemos que hay un desplazamiento de los electrones del hidrógeno hacia el oxígeno. Entonces, en ese caso, la fuerza se está polarizando. Por eso decimos que hay un enlace covalente polar. Aquí tenemos varias interrogantes que sería muy bueno que ustedes revisaran y contestaran, ¿verdad? Referente a los diferentes tipos de enlace que existen fundamentalmente en los seres vivos, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente ya en alguna forma representativa cómo se produce un enlace iónico. A ver si podemos entender un poquito mejor este concepto, ¿verdad? Aquí tenemos el litio. El litio es un elemento químico. Y como ustedes pueden observar acá, en su último nivel tiene un electrón dando vueltas, ¿verdad? En este nivel de energía. Ahora, cercano a él hay otro átomo y este átomo es de flúor. Este es otro elemento. Bueno, aquí es un metal y un no metal. Y en su último nivel tenemos 2 electrones acá
dos electrones aquí que son 4, dos electrones aquí que son 6 y un electrón aquí que son 7. En el último nivel, ¿verdad? No contamos este porque este sería el primer nivel, ahí solo pueden haber dos, pero en el último nivel tenemos 7 electrones. ¿Qué significa eso? Que para que este átomo esté estable, necesita ganar un electrón. Entonces lo obtiene acá del litio. Observen, el litio cede un electrón para complementar el octeto. Aquí tenemos ya el resultado final. El litio cedió el electrón, pero cuando cede un electrón, como el electrón tiene carga negativa, entonces este átomo ha quedado cargado positivamente. Por eso aquí tenemos este símbolo más, que quiere decir positivo. Entonces, el litio cedió su electrón y se cargó positivamente. En este caso se formó un catión. Ahora el flúor aceptó el electrón cedido, completando así su octeto 2, 4, 6, 8, pero aumentó aquí una carga negativa, ya que aceptó el electrón de litio. Tiene una carga negativa más. En ese caso, este átomo se cargó negativamente. Por eso aquí tenemos el signo menos, que quiere decir que este átomo se ionizó y se cargó negativamente y por lo tanto se va a llamar anión. Perdón. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el cloro y este es el sodio. Bueno, ustedes saben que la combinación del cloro y el sodio forma la sal común, cloruro de sodio, que es una sal que nosotros ingerimos a veces con los alimentos. Es el mismo caso de este tipo de enlace. La unión de estos dos átomos va a formar una molécula, pero el tipo de enlace es iónico. Observemos acá cómo el cloro cede un electrón, mírenlo aquí, para estabilizar la molécula. El sodio cede un electrón para estabilizar la molécula de cloro, porque el cloro tiene 2, 4, 5 y 7 electrones en el último nivel. Entonces, para estabilizarse y completar el octeto, aceptó un electrón del sodio. De esta manera se estableció un equilibrio, ¿verdad? Pero el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Lo que quiere decir que el sodio cedió un electrón y el cloro se estabilizó. Este tipo de enlace se llama enlace iónico. Observemos el enlace covalente. En el enlace covalente nos sucede lo que sucedió en el enlace iónico. Aquí los electrones se comparten. En este caso estamos viendo que este electrón es un electrón compartido, ¿ven? Y va a integrar un orbital en este otro átomo que es un átomo de carbono. O sea, el hidrógeno comparte su electrón con el carbono. De esta manera se produce un enlace covalente. Ahora, el carbono, que tiene diferente fuerza de energía, electroafinidad, va a atraer este átomo y este átomo se va a desplazar más hacia el lado del carbono. Cuando hay un desplazamiento de esta manera se dice que es polar. En este caso tenemos un enlace polar, porque ha habido un desplazamiento de un electrón hacia el sitio, se puede decir, hacia los orbitales de otro átomo,
y cuando hay ese desplazamiento se polariza. Ahora, si no se hubiera polarizado, entonces el enlace es covalente no polar. Aquí volvemos otra vez al enlace de puente de hidrógeno. Bueno, vamos a ver qué es un compuesto orgánico y qué es un compuesto inorgánico. Porque sabemos que tanto los compuestos orgánicos como los compuestos inorgánicos forman parte de los seres vivos. Observemos aquí esta figura. Aquí tenemos una plantita en la cual, para poder nutrirse, tiene que realizar un proceso muy complicado que se llama fotosíntesis, ¿verdad? Pero para eso necesita incorporar dióxido de carbono, que está en la atmósfera, ¿verdad? Y también elementos inorgánicos que tenemos acá en el suelo, que van a ser incorporados a través de las raíces para poder sintetizar nuevos compuestos y realizar diferentes funciones. Pero en este caso de la fotosíntesis, las plantas necesitan energía del sol, necesitan el dióxido de carbono para la síntesis de carbohidratos y también necesitan de compuestos carbonados para qué? Para poder sintetizar los carbohidratos, como por ejemplo la glucosa, los azúcares. Esos son compuestos orgánicos. Es decir, que los compuestos orgánicos se pueden sintetizar en algunos seres vivos, por ejemplo, como las plantas, a partir de elementos inorgánicos, como es el dióxido de carbono, el agua, elementos minerales que recoge del suelo y forman los compuestos orgánicos. Sabemos que estos compuestos orgánicos forman a los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por compuestos orgánicos. Ahora, los compuestos inorgánicos también forman parte de la naturaleza y los vamos a tener en el suelo, en la atmósfera, y son muy importantes porque ellos nos suministran de sales disueltos y de otros minerales que necesitamos para nuestro desarrollo. También forman parte de los seres vivos. Aquí tenemos algunos elementos muy importantes para los seres vivos. Por ejemplo, el oxígeno. Los seres vivos respiran. Y para respirar, si hacen un tipo de respiración que se llama aerobia, necesitan del oxígeno. Necesitamos del carbono, porque el carbono es lo que forma toda la estructura, o sea, toda, se puede decir, la composición básica de los seres vivos. Sabemos que nosotros, en todos nuestros diferentes elementos, estamos formados por carbono. El hidrógeno es un elemento fundamental en la composición del agua, por ejemplo, aunque también participa en muchas reacciones químicas, como ustedes pudieron haber visto. El nitrógeno es un compuesto importante en las proteínas. El calcio es un compuesto importante en la composición de los huesos. Nuestros huesos están formados por sal de calcio. El fósforo también es un elemento importante porque nos provee la energía necesaria y también forma parte de diferentes enlaces. El potasio y el sodio son elementos muy importantes porque estos hacen que nosotros podamos incorporar a nuestra célula, ayudan al transporte activo. O sea que podemos incorporar a nivel celular muchas sustancias orgánicas y no orgánicas que necesitamos, pero que no pueden atravesar las paredes de la célula por mecanismos físicos. Y tenemos el magnesio y el cloro y el hierro, que también son muy importantes para la formación de diferentes moléculas y que necesitamos en pocas cantidades. Bueno, esta molécula que vemos acá es una molécula que forma el compuesto orgánico más simple, más sencillo que existe, que es el metano. Está formado por una molécula de carbono, aquí,
Y el carbono tiene la característica que tiene 4 enlaces libres que son ocupadas acá por 4 oxígenos. Cada enlace es ocupado por 4 oxígenos. Y esto se debe porque el carbono en su último nivel solo tiene 4 electrones. Entonces necesita ocupar estos orbitales con 4 hidrógenos, cada uno va a suministrar un electrón para completar su estabilidad. Bueno, este es el ciclo del carbono. Las plantas necesitan carbono para poder realizar el proceso de fotosíntesis, pero también necesitan otros elementos que están acá, ¿ven? Todos estos elementos. También necesita de la luz, que es la fuente de energía primaria. Y aquí se establece un ciclo de producción de dióxido de carbono cuando algunos seres vivos, animales o plantitas, respiran, estos liberan cantidades de oxígeno necesarios que oxigenan el ambiente. Pero también tenemos algunas producción de monóxido de carbono acá. Estos sí no son elementos útiles, son elementos que pueden perjudicar nuestra atmósfera, pero también son derivados de transformaciones químicas en las fábricas. Bueno, sigamos hablando del carbono. El carbono es nuestro elemento estrella en la formación de los seres vivos, porque es el componente fundamental de la materia viva. O sea, el carbono es el componente fundamental de la materia viva. Toda nuestra estructura está básicamente formada por carbonos. Es el principal elemento de los compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Bueno, los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que forman a los seres vivos y que están formados por carbono. Y tiene capacidad para formar mayor número de moléculas. Ahí lo que vimos en el metano es la molécula más sencilla, pero el carbono puede formar grandes cadenas simples o también ramificadas y pueden lograr incorporar una cantidad innumerable de moléculas, yo creo que asombrosamente más que cualquier otro elemento. Y forma enlaces covalentes simples, muy estables con otros elementos. Es decir, que la unión de esas cadenas de carbono están formadas por cadenas, principalmente lo forman los enlaces covalentes, muy simples. Aquí tenemos una tabla periódica, hablamos de la tabla periódica y esta es la tabla de los elementos químicos. Nos es muy importante mostrarles esta tabla. Ustedes pensarán, bueno, si no estamos en una clase de química, estamos en una clase de biología. Pero, como todas las ciencias se van a relacionar, nosotros utilizamos mucho la química. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos hablando de una característica muy importante de los seres vivos. Ustedes se recordarán en la primera clase donde vimos el metabolismo. Y dijimos que el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que suceden en nuestro organismo y en de todas las plantas y los animales. Y aquí tenemos muchos elementos que participan en este proceso. Tenemos los metales y tenemos acá los no metales. Todos estos son no metales y aquí tenemos los metales y los no metales que son estos que están acá, ¿verdad? Entonces, pero en los no metales tenemos un elemento muy importante que es este que ustedes ven acá, que es el carbono. ¿Sí? Entonces, este carbono es muy importante porque es el que forma
la estructura de los compuestos orgánicos. Aquí tenemos el metano. Estábamos hablando del metano. Este que va aquí de color oscuro es el carbono. Esa es una representación, ¿verdad? En el espacio tridimensional de una molécula de metano, que es la molécula más pequeña. Entonces, estas que están acá de color blanco representan los hidrógenos. Aquí lo tenemos, ¿ven? El carbono en medio y un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos, cuatro hidrógenos. Aquí tenemos en la parte del subsuelo este gas, que es el metano, ¿verdad? En un mar helado del océano, para que nos informemos dónde podríamos encontrar metano. Al metano también se le llama gas de los pantanos. En los lugares pantanosos, por acción de muchas bacterias, se forma este compuesto. Aquí continuamos viendo las características del carbono. El carbono es el único constituyente común a todos los compuestos orgánicos. Aparece en todos los compuestos orgánicos. Y también aparece en algunos compuestos inorgánicos. El carbono es singular porque posee la capacidad de enlazarse sucesivamente a otro átomo de carbono formando cadenas y anillos de tamaño variable. Es decir, es capaz de formar grandes moléculas en cadenas, en anillos, de diferentes maneras. Observen, aquí abajo se ve cadenas, anillos, ¿ven? Tiene esa capacidad. Puede formar enlaces de igual fuerza con diversos elementos. En casi todos los casos forma 4 enlaces covalentes tetravalentes. ¿Por qué? Porque en el último nivel quedan sus 4 electrones libres, en el cual son atraídos, ¿verdad?, por moléculas que generalmente ceden un electrón y de esta manera estabilizarse. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Bueno, los compuestos orgánicos son compuestos que contienen carbono. Sin embargo, algunos compuestos, como por ejemplo el ion carbonato, ion cianuro, ion carbonato, y otros poseen carbono. O sea, quiere decir que estos compuestos que mencionamos arriba no son orgánicos y sin embargo poseen carbono. Pero se consideran inorgánicos porque presentan propiedades similares a los compuestos inorgánicos y no se parecen a los compuestos orgánicos representativos. Lo que queríamos decir aquí es que todos los compuestos orgánicos tienen carbono. Sin embargo, hay algunos compuestos inorgánicos que también tienen carbono, pero pertenecen a otra clasificación debido a que tienen propiedades, algunos similares a los compuestos, muy similares a los compuestos inorgánicos. Aquí tenemos un cuadro resumen de las propiedades de los compuestos orgánicos y de los compuestos inorgánicos. Fuente. ¿Dónde encontramos compuestos orgánicos? El petróleo, el gas natural, el carbón, materia viva, vegetal, animal, síntesis orgánica, o sea, se sintetiza a nivel de organismo. Y en los inorgánicos se encuentran libres en la naturaleza como el oxígeno, los óxidos, sales y minerales. Elementos. Son básicos, ocasionales, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y los halógenos. Trazas, hierro, cobalto, fósforo, calcio, zinc. Todos los elementos de la tabla periódica aparecen en todos los elementos de la tabla periódica. Enlaces predominantes. Bueno, en los compuestos orgánicos, enlace covalente, simple, doble, triple, donde se comparten los electrones.
Y en los compuestos inorgánicos predomina este tipo de enlace iónico, donde se transfieren electrones de metal al no metal. El estado físico en los orgánicos es en forma de gases, líquidos y sólidos. En cambio, los inorgánicos en estado sólido. Las reacciones en los orgánicos son lentas y en los inorgánicos son muy rápidas. Se puede decir instantáneas. La volatilidad. Los orgánicos son volátiles. Claro, como la mayoría son gases. En cambio, los inorgánicos son no volátiles. La destilación. En los orgánicos son fácilmente destilables, se puede destilar. En cambio, los inorgánicos no es muy fácil, o sea, difícil destilables. Puntos de fusión. Los orgánicos tienen bajos puntos de fusión, aproximadamente unos 300 grados centígrados. En cambio, los inorgánicos tienen altos puntos de fusión, o sea, ellos empiezan a ebullir a los 700 grados centígrados. Solubilidad. En agua, los orgánicos no son solubles en agua y los inorgánicos son solubles en agua. En solventes orgánicos, los orgánicos son solubles y los inorgánicos son no solubles. Los puntos de ebullición son bajos en los orgánicos, altos en los inorgánicos. Estabilidad frente al calor, muy poco estables, son combustibles. Por ejemplo, la gasolina. Y los inorgánicos son muy estables y no arden. La velocidad de reacciones a temperatura ambiente es lenta en los orgánicos y en los inorgánicos es rápida. Catalizadores. Los catalizadores son los que aceleran o retardan reacciones químicas. Aquí los catalizadores se utilizan con frecuencia, los orgánicos, y no se utilizan con frecuencia los inorgánicos. Y conductividad en solución, o sea, conducen la electricidad. Los orgánicos no conducen corrientes eléctricas y los inorgánicos conducen la corriente eléctrica. Las fuerzas intermoleculares son débiles en los compuestos orgánicos y altos en los compuestos inorgánicos. Como ustedes pueden ver, hay muchas diferencias, ¿verdad? Entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos.